A todos nos encantan esas historias clásicas de David contra Goliat, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a contar una justo así, pero llevada al mundo de los negocios. Es la historia de cómo una empresa, que parecía pequeña, se preparó para enfrentar a los gigantes de su industria. Y para empezar, una pregunta. Porque, a ver, esta no es nomás una historia ajena. Vale la pena pensar un momento, ¿cuál es ese desafío gigantesco, ese Goliat, que puede estar enfrentando un equipo o una empresa? Es una buena idea para tenerla en mente mientras avanzamos. Muy bien, pues entremos en materia. El protagonista de esta historia se llama Eduardo. Imagínense, después de un golpe profesional en la pandemia, le cae un reto enorme: levantar de cero el área de capacitación de una microfinanciera. Las expectativas eran altísimas y su reputación profesional, la verdad, estaba en juego. Y ojo con el tamaño del premio, ¿eh? El mercado de microcréditos en México es un pastelote de 15,000 millones de pesos. Y la empresa de Eduardo apenas tenía una rebanadita, compitiendo contra monstruos que llevaban más de 60 años en el juego. La oportunidad era tan grande como el reto. Pero aquí estaba el problema de fondo. El equipo comercial, la gente que andaba en la calle, pues estaban, como decimos, yendo a la guerra sin fusil. No tenían un método claro y el 70% de sus prospectos terminaban en rechazo. Esto, claro, generaba frustración, mucha rotación y, pues, resultados malísimos. Y para echarle más leña al fuego, la dirección puso una meta súper ambiciosa. Querían duplicar todo, tamaño y mercado, para el 2028. Así que la presión sobre los hombros de Eduardo era, de verdad, inmensa. Entonces, el punto clave es este. El caos venía de adentro. No había un sistema. Los vendedores adivinaban cómo vender. Sus jefes no sabían cómo ser líderes y la capacitación que les daban no tenía nada que ver con su día a día. Era, pues, una receta para el desastre. Y Eduardo sabía que solo no iba a poder. Y fue ahí cuando levantó el teléfono. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Eduardo buscó ayuda. Sabía que no necesitaba un cursito teórico, necesitaba un guía, una estrategia probada para esta batalla. Y fue justo en ese momento que el método Ágora entró en escena. ¿Y de qué va el método Ágora? Bueno, su filosofía se basa en 3 cosas bien importantes. Primero, entender el negocio a fondo como si fuera propio. Segundo, provocar una transformación de verdad en la cultura y en los líderes. Y tercero, y lo más importante, demostrarlo con resultados que se puedan medir. Ahora venía un paso que era crucial. La idea era muy clara. La solución no podía salir de un escritorio, de una oficina con aire acondicionado. Tenía que nacer y funcionar ahí fuera, en la calle, en el campo de batalla real de los promotores. Y esto lo deja clarísimo. No fue solo ir a visitar sucursales, fue caminar con ellos. Los consultores se fueron con los equipos bajo el sol a 38 grados para entender de verdad cómo era su día, sus broncas, hasta cómo hablaban. Este tipo de acompañamiento, tan cercano, genera una confianza brutal. Como dijo Lourdes, una gerente regional, el hecho de que estuvieran ahí, sudando con ellos, se notó totalmente en cómo se diseñó la solución. Sabían que se entendía su realidad porque se vivió a su lado. Y ya con esa confianza y con el conocimiento del terreno, ahora sí se preparó todo para la verdadera transformación. Este es el momento de la historia donde el caos empieza a convertirse en un sistema ordenado y sobre todo que funciona. Es la hora de la ejecución. Se armó un plan de ataque con 3 objetivos estratégicos bien definidos. Primero, hacer que cada promotor fuera más productivo. Segundo, desarrollar a sus líderes para que supieran guiar y enseñar. Y tercero, pasarles todo el sistema para que a la larga fuera de ellos. Y así es como se ve esa magia en la práctica. A los promotores se les dieron herramientas concretas, 4 técnicas sencillas para prospectar, cómo analizar sus propios números y, algo súper importante, un cambio de chip. Dejaron de verse como la empresita para sentirse los que estaban construyendo el futuro. Y la reacción de la gente fue inmediata. Por ejemplo, Sergio, un promotor, dijo que era la primera vez que un taller le parecía divertido y, más que nada, que de verdad le servía para su trabajo del día siguiente. El cambio se empezó a sentir desde abajo. Mónica, otra promotora, lo resumió perfecto. Pasaron de estar adivinando a tener una estructura. No se les impuso algo extraño, se les ayudó a ordenar lo que ellos ya sabían. Y eso es clave para que un método se adopte de verdad. Pero ojo, de nada sirve tener al equipo motivado si sus líderes siguen igual. La transformación tenía que ir más arriba. El cambio de verdad necesitaba un nuevo estilo de liderazgo. Y el impacto en los gerentes fue fuertísimo, hasta en lo personal. Claudia, una gerente de zona, lo dijo claro.
Se dio cuenta de que tenía que cambiar ella misma para poder guiar a su equipo de una forma nueva. Y luego Omar, otro gerente que era conocido por ser muy duro, admitió que le habían logrado cambiar el chip mental. Cuando hasta los más críticos se suben al barco, es señal de que la transformación va en serio. ¿Y todo esto dónde se vio? Pues en los números, en el indicador más importante, las activaciones. Miren la gráfica, es súper clara. En mayo, cuando arrancó todo, hay un pico inmediato. Luego, un problema técnico ajeno a esto frenó las cosas, pero en cuanto se retomaron los talleres en julio, ¡pum!, la tendencia positiva regresó con todo. Y el gran resultado de esta primera etapa es este dato, que es contundente. La sucursal de Los Mochis, justo el mes después de la capacitación, no solo llegó a su meta, la reventó, llegó a un increíble 122%. Resultados claros y al momento. La historia de Eduardo demuestra que con la estrategia correcta, el tamaño no importa. Él está ganando su batalla. Y esto nos regresa a la pregunta con la que empezamos, la que nos invita a pensar. Al final, la reflexión es esa. ¿Cuál es ese Goliat que hoy parece invencible en un negocio? Ese resultado que todos dicen, no, eso es imposible de lograr. Porque toda gran transformación empieza con la decisión de, por fin, enfrentar esa batalla. Para quienes estén pensando en cómo escribir su propia historia de éxito, el primer paso puede ser una simple conversación. Aquí en pantalla están los datos de contacto. La invitación está abierta para agendar una charla, hablar de esos desafíos y empezar a trazar el plan para ganar esa batalla. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.